Bien, estamos de regreso con esta pequeña pausa. Y bien, terminábamos el bloque anterior con la cita de Juan 8:32, que dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esta es la primera sugerencia ante este problema tan grave, el problema de la esclavitud, el problema de estar encadenado por los pecados. Pero hay algo que podemos declarar y hay algo que podemos hacer: escoger obedecer a Dios en vez de a los hombres, incluyéndonos en primer lugar a nosotros mismos. En vez de obedecer nuestros impulsos, en vez de obedecer nuestras pasiones, escogemos obedecer a Dios por sobre todas las cosas. Yo no sé en qué posición esté usted en este día, pero yo prefiero obedecer a Dios. Mucho tiempo me obedecí, por decir así, obedecí mis pasiones y terminé muy mal. Alex, ¿tuviste alguna experiencia así en algún momento de estar obedeciendo tus impulsos y eso? Sí, lamentablemente el pecado te deja muchas huellas que parte del presente son difíciles de borrar, pero solamente con la ayuda de Dios es posible hacer todo eso. Y hoy las cosas son diferentes, ¿cierto? Sí. Completamente, y en todos los aspectos, en todos los ámbitos de nuestra vida. Sí. Bien. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 19-21 dice: esta es la causa de la condenación, que la luz, hablando de Jesús, vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz, y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Creo que esto es bastante bueno para seguir. Dice, en cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que han hecho sus obras en obediencia a Dios. En cambio, los que no se acercan a la luz, precisamente es porque no quieren que sus hechos malos se vean. Y podemos lanzar una pregunta en este día: ¿cuál es su tendencia? Usted que nos escucha en esta tarde, ¿cuál es su tendencia? ¿Venir a la luz o huirle? Medite un poco en esta pregunta. ¿Cuál es su tendencia? ¿Viene a la luz para que sus hechos sean visibles? ¿O desprecia la luz para seguir en las tinieblas y seguir controlado por sus deseos, seguir controlado por sus pecados y seguir esclavizado? Los que practican la verdad desean siempre entrar en la luz, no importa cuán difícil o vergonzoso pueda ser, porque queremos que nuestra justicia esté firmemente establecida en Jesucristo, en obras hechas con obediencia. Para este propósito fuimos creados. Bien, la Escritura dice que fuimos creados en Dios, que fuimos hechos en Dios para buenas obras, no para estar esclavizados en nuestros delitos, pecados, en nuestras adicciones, por decirlo así. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Algunos tal vez sabían esto, otros, muchos tal vez no, pero Dios ya de por sí dispuso buenas obras para que nosotros, como creación suya, como hijos suyos, andemos en ellas. ¿Cuál es el propósito? Dios nos ayuda, a muchos de nosotros nos ha ayudado. Alex, tú nos compartes que también Dios te ayudó a salir de situaciones difíciles y lo sigue haciendo, ¿cierto? Sí. Bien. ¿Cuál es el propósito? Tanto a Alex como a su servidor, como a nuestro hermano Jorgito, que nos preste este espacio hermoso. Gracias, hermano Jorge. Que Dios te bendiga en gran manera y a tu familia. Amén. Bien, y a muchos otros, Dios nos ha sacado de situaciones difíciles. Decimos, el Señor nos sacó de las tinieblas. La misma Escritura dice que Él nos trasladó de las tinieblas para llevarnos a su luz admirable. El apóstol Pedro lo escribe. Nos sacó de las tinieblas para llevarnos a su luz admirable con una finalidad:
que llevemos esas buenas noticias, que ayudemos a otros que están en tinieblas a llegar a esa luz admirable. Porque somos hechura de Dios, Efesios 2:10, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Esto realmente es maravilloso. Y hay otra pregunta. Radio escucha, ¿qué es lo que controla su vida? La siguiente pregunta es: ¿le estás dando tu energía a algo maligno y por ende, nocivo y destructor? Repito, ¿qué es lo que controla tu vida? ¿Le estás dando tu energía a algo maligno y que por ende nocivo y destructivo? Siempre, bueno, debemos entender esto. Siempre algo controla nuestras vidas. Eso es una gran realidad. Algo controla nuestra vida. ¿Qué es lo que está controlando? Para contestarnos esta pregunta, también el apóstol Pablo escribe a los Corintios en su primera carta, primera de Corintios 6:12, y el apóstol Pablo les escribe y les dice de primera mano: todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Interesante versículo. De repente nos preguntan a los cristianos, Alex, yo creo que en algún momento te han preguntado esto: ¿te prohíben algo en tu religión? ¿Te han preguntado eso? Sí, muchas veces. Muchas veces, ¿verdad? Nos preguntan: oye, no voy contigo porque les prohíben un montón de cosas. No es cierto. Este versículo nos da la respuesta para estas personas. Porque el mismo apóstol Pablo dice: todo me está permitido, todo, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, y tajantemente el apóstol Pablo, como creo que nosotros hemos dicho, tajantemente decimos: pero no dejaré que nada me domine. Y yo pudiera decir personalmente: lo único que yo dejo que me domine es el Señor Jesucristo y su bendita palabra. Y esto me ha llevado, esto me ha servido, que durante 17 años, gracias a Dios, esté sobrio y de pie, después de muchos años antes de estar en las drogas, el alcoholismo y otras cosas de las que no me quiero acordar. Pero gracias a Dios. Así que la pregunta es para usted que me escucha: ¿qué es lo que controla su vida? ¿A qué le está usted entregando su energía? ¿Le está usted dando su energía, su vida, a algo que es maligno y destructor? Pues entonces reconsideremos. Vamos a reconsiderar. Los que estamos aquí, hemos reconsiderado nuestro camino. Y obviamente ha habido consecuencias, sobre todo buenas, benéficas, por sobre todas las cosas en nuestras vidas. Que perdimos gente, entre comillas, eso es una gran realidad. ¿Por qué? Porque en los versículos anteriores explicábamos: aquel que no quiere venir a la luz es porque no quiere que sus obras malas salgan a la luz. Y obviamente, después de que aceptaste a Jesús como tu Salvador y viniste a la iglesia, Alex, seguramente muchos de tus supuestos amigos se alejaron de ti, ¿cierto? Casi todos. Si no es que todos, exactamente. Y aquí podemos entender algo interesante. Se queda contigo el que realmente es tu amigo. Y miren, tengo conocidos y tengo amigos de hace muchos años que se quedaron conmigo, es decir, que no cortamos la relación y que me permiten compartirle la palabra. A veces envío mensajes y a veces se me pasa enviarle algún versículo, porque casi lo hago todos los días, y en algún momento llega un mensaje: oye, no has enviado el versículo, y eso es maravilloso. Las personas que están abiertas a recibir la palabra de Dios, ¿no? ¿Crees que es maravilloso, Alex? Sí, mucha bendición, porque están dispuestos a escuchar y aprender. Así es. Muy bien. Así que bueno, continuando con esto, todo me está permitido. ¿Algo nos prohíbe el Señor? No, nada. Nada, es una decisión propia. Como decíamos hace rato, yo decido someterme y obedecer exclusivamente al Señor. Amén. Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine.
¿Qué es lo que está dominando su vida, mi amigo, amiga? ¿Qué es lo que está dominando su ser? Ahora, esa es la pregunta. ¿Es para bien de usted? Si no es así, tenemos que reconsiderar. Es posible que usted esté siendo controlado por sus deseos, que de repente no son tan buenos, eso es una gran realidad, por sus hábitos que, caray, tenemos tremendos hábitos algunos, o usted tal vez tenga hábitos que se ha enterado que no son tan buenos porque las consecuencias son malas. Sí, hábitos ocultos, cierto, Alex. Miren, nos hemos llevado cada sorpresa con las personas que conocemos, que, pues, como decíamos al principio, podemos ver sus rostros en la calle, pero no sabemos sus hábitos ocultos. A veces pensamos que los hábitos cambian por cuestiones culturales, de estado en estado o de país en país, pero déjeme decirle que no es tan así, no es tan lejano. Los hábitos se van cambiando de familia en familia, simple y sencillamente. Es más, nuestros hijos, nosotros mismos fuimos a la escuela, obviamente, y en nuestra casa había ciertos hábitos, casi siempre correctos, ¿verdad? Que los padres nos inculcaban. Pero llegamos a la escuela y empezamos a adquirir hábitos que otros compañeros realizaban. Y entonces empezamos a hacer una mezcla de hábitos de otros con los nuestros, y entonces esto empieza a cambiar de familia en familia. Y es más, dentro de las familias hay personas que tienen diferentes hábitos. Así que consideremos qué tipo de hábitos son los que estamos llevando a cabo. Y si esos hábitos nos están controlando, pues entonces no dejemos, como dice el apóstol Pablo, que nos domine. Tal vez también es posible que sea controlado por sus costumbres. Tal vez también sea controlado por sus tradiciones, o por sus cosas, o por la gente, por su dinero. Hay personas que dicen, yo no tengo Dios, mi Dios es el dinero. Otros dicen, yo no tengo amigos, mi mejor amigo es un peso, porque ese es el único que se queda conmigo. Entonces hay muchas cosas que pueden controlar. Pero miren, cualquier cosa que domine tu mente y controle tu vida, que no sea Dios y su palabra, aunque se oiga rudo, pero es de Satanás. Es un grave error dejarse controlar por cualquier cosa que no sea nuestro Dios y su palabra. Y obviamente, quien esté así, pues necesita batallar con esto, ¿cierto? Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5, dice: las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Gran revelación. ¿Cómo sabremos qué hacer? Solamente es a través de la palabra. Es lamentable ver que es menos cada vez la gente que lee la palabra de Dios. En las escuelas, definitivamente eso no se hace. En los hogares, definitivamente eso no se hace. Pero también es bueno saber que hay mucha gente escuchando este programa. Es muy bueno, porque tal vez sus horarios no le permitan sentarse un rato tal vez a leer la palabra de Dios, que obviamente tendría que buscar ese tiempo para poder hacerlo. Y bueno, tal vez no tengan ese tiempo, pero tienen el tiempo de ponerla, de sintonizar esta estación. Y entonces están escuchando la palabra de Dios, la que les va a llevar a conocer la verdad, la que les va a hacer libres. Pudiéramos intentar muchas cosas para llegar a la libertad, pudiéramos intentar muchas cosas para romper las cadenas que nos tienen atados. Seguramente ya identificó qué es lo que lo tiene dominado y que lo está llevando a la quiebra, no solamente espiritual, que eso es lo primero, sino también cuando algo te domina, que no es correcto, vas a la quiebra total en todos los aspectos de tu vida. Así es. Bien. Si necesitas batallar
Si usted necesita batallar o está batallando con esto, no lo haga en sus fuerzas. Radio escucha, 2 Corintios 10, 4 y 5 dice: las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino, o sea, de Dios, para derribar fortalezas. ¿Por qué dice fortalezas? Si lo vemos aquí en una manera práctica y pronta, si alguien te encadena, es algo más fuerte que tú, porque no te puedes liberar. ¿Cómo puedes tú romper esas cadenas o derribar esas fortalezas? Luchando con el poder divino, con el cual se destruyen argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Una buena llave, ¿no? Sí. Para abrir el éxito. De hecho, igual el apóstol Pablo menciona que al ser hijos de Dios tenemos la mente de Cristo. Así es. Y eso es interesante y va de la mano con este asunto. Porque bueno, si llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia, a someterse a nuestro Señor Jesucristo, entonces empezaremos a pensar, como dice el apóstol Pablo, y tendremos la mente de Cristo. ¿Cómo se logra esto? Sometiéndose a Dios. ¿Cómo te sometes a Dios? Primero abre tu Biblia. Seguramente tienes una Biblia y seguramente puedes abrirla y puedes empezar a leer la palabra de Dios. Te recomiendo, si no has abierto tu Biblia últimamente, te recomiendo que leas el Evangelio según San Juan. Entérate de lo que vino a hacer Jesús a esta tierra, por ti, específicamente por ti. ¿Por qué murió en la cruz? ¿Por qué derramó su sangre? ¿Por qué dejó que le maltrataran y le torturaran de esa manera? Fue por amor a ti, que me escuchas, fue por amor a mí. De esa forma es que nos enteramos. Muy bien. Entonces el balance llega a nuestra mente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este es el patrón que debemos seguir. Debemos empezar a pensar como Jesús. ¿Cómo vamos a saber cómo piensa Jesús? Abre la Biblia. Lee el Evangelio según San Juan para empezar. Y verás cómo empezarás a entender cómo piensa Jesús y qué es lo que debes hacer. Él mismo va a revelarte su voluntad a través de su palabra cuando estés leyéndola. Y entonces vas a saber qué hacer. Bien, este es el patrón que cada persona necesita seguir para crecer, madurar espiritualmente, conocer la verdad y experimentar la verdadera libertad. ¿Qué te parece, Alex? Hasta aquí el tema. Pues de verdad bastante edificante. Gracias a Dios. Seguramente mucha gente está sorprendida por lo que Dios dice en su palabra, porque hay muchas cosas que muchos oyentes, muchos radioescuchas no sabían y hoy se enteran. Entonces déjame decirle que pues los que estamos sentados aquí, Alex y su servidor, pues tuvimos problemas graves con las adicciones, pero tuvimos que seguir este patrón. Alguien nos habló de la palabra de Dios como nosotros lo hacemos en este día y lo hacemos con todo nuestro corazón, definitivamente, porque nada nos costó, ¿verdad, Alex? Así nada, todo es por gracia de Dios. Así es. Así es. Y de esa manera, así como lo recibimos, así lo queremos compartir. De gracia y compartir de gracia. Efectivamente. Bien. Vamos a abordar un punto. Este tema no va a terminar hasta la próxima semana. Vamos a dejar esto en suspenso, ¿verdad? Para que todo lo que hemos revisado, pues puedan analizarlo, puedan digerirlo y empezar a pedirle a Dios la fortaleza necesaria, Radio Escucha, para que pueda usted entonces someterse al Señor, dejar sus prácticas negativas y malas y venir a la luz, para que todo salga a la luz y entonces, valga la redundancia, y entonces podamos vivir en esa luz que es nuestro Señor Jesús. Y vamos a abordar un primer punto, por decir así. ¿Cómo podremos dejar esos malos hábitos, esas malas prácticas? ¿Cómo podemos empezar a romper esas cadenas? Tenemos que empezar a cuidar de nuestros hábitos. Primera de Timoteo 4:16. Obviamente el apóstol Pablo le escribe a este joven Timoteo, que era uno de sus discípulos, y le dice en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 16:
ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. Persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Mire, radio escucha. Usted papá, usted joven aún, hijo de familia, todo lo que usted y yo hacemos, no solamente nos afecta a nosotros, afecta a los que están a nuestro alrededor. Definitivamente. Nos quejamos los padres, tú todavía no, ¿verdad? Pero bueno, espero que no suceda, ¿verdad? Pero nosotros los padres nos quejamos de la mala conducta que nuestros hijos aprendieron no en casa, sino la aprendieron fuera, con personas que les enseñaron, o más bien, igual y no les enseñaron, solo ellos vieron cómo se comportaban, dijeron, yo quiero ser como él, erróneamente, ¿verdad? Buscando identidad, y entonces regresan a casa con una grosería, con un mal hábito, con un berrinche, con lo que sea, y entonces no solo es el problema para el muchacho o la señorita, o el niño o la niña, el problema mayor es para nosotros como padres. Bueno, ¿qué culpa tenemos, no? ¡Qué cosas! Pero bueno, por eso es que el apóstol Pablo le advierte y le aconseja a Timoteo, ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza, porque obviamente con nuestra conducta enseñamos. Con nuestra conducta, tal vez ni siquiera lo habíamos pensado, ¿verdad? Tal vez ni siquiera usted que me escucha había pensado esto, pero con todo lo que hacemos, vaya, hasta con los gestos de nuestra cara, enseñamos cosas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en primer lugar para romper con esas cadenas de hábitos malos? Debemos cuidar nuestros hábitos, nuestro comportamiento. Ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. Persevera en todo ello, hablando de la palabra de Dios, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. ¿Qué tal? Un hábito es un patrón de comportamiento hecho con frecuencia, por si no lo captábamos. Esto es un hábito, es un patrón de comportamiento hecho con frecuencia. Por ejemplo, hay quien compra el periódico y se va inmediatamente, no lo lee de principio a fin, sino rápido va a la sección de deportes, ¿cierto? Hay quienes agarramos un libro, porque yo soy uno de ellos, agarras un libro y no ves el índice. Casi siempre nos vamos yo personalmente, me voy a los comentarios finales o a la portada trasera del libro, porque entonces te da un panorama amplio de lo que es el libro, ¿cierto? Y algunos tal vez se identifiquen conmigo. ¿Tú qué dices, Alex? Es que es como un hábito común entre mexicanos, ¿no? Es de lo último, ver las reseñas, y si me interesa lo compro, ¿no? Exactamente, eso es un hábito. Por ejemplo, hay otro hábito, comerse las uñas. ¿Quién no se muerde las uñas, no? Pero hay quien las muerde, perdón que lo diga de esta manera, quien las muerde y las desecha, pero hay quien las muerde y se las come. Es un mal hábito. Pero hay otro mal hábito también muy tremendo: no tener en cuenta a Dios. Este es un hábito, es un comportamiento que puede tener consecuencias graves, no solamente aquí en esta tierra, sino consecuencias eternas. Tratamos de que la gente hoy escuche esto para que tome en cuenta a Dios en todo lo que haga. Otro mal hábito es que hay personas que fuman, y algunos fuman antes de desayunar, o fuman por la noche, o fuman por la madrugada. De por sí el fumar es un mal hábito, ahora imagínate sin tomar alimentos, es algo terrible. Otro mal hábito que es muy común entre los mexicanos, que es embriagarse los fines de semana y llegar a casa sin dinero y la señora enojada, ¿verdad? Bueno, mejor no hablemos de cosas tan tristes por ahora, lo dejamos así. Bien, estos son hábitos malos. Mire, esto es una reflexión interesante. Las personas fieles a Dios y su palabra desarrollan los buenos hábitos espirituales que les permiten crecer y ser libres. Tome nota. ¿Cuáles son esos buenos hábitos? Leer la Biblia todos los días. No solamente el domingo cuando usted vaya a la iglesia donde acostumbre ir.
estar en la reunión de estudio con los cristianos o donde usted vaya a leer la Biblia, pero que sea continuamente. Convivir con algunos o los demás creyentes con frecuencia y orar todos los días. Como dice por ejemplo en Hechos 2:42, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Estos son disciplinas Estos son disciplinas o dedicaciones espirituales necesarias para mantenernos a salvo de algún mal hábito o adicción, entre otros buenos hábitos espirituales dictados en el Nuevo Testamento. Para no desarrollar malos hábitos, debes tener buenos hábitos en su lugar. Los malos hábitos son lo que haces en la ausencia de los buenos. Eso es interesante. Para no desarrollar malos hábitos, debes tener buenos hábitos en su lugar. Los malos hábitos son lo que haces en la ausencia de los buenos. Por eso es que el apóstol Pablo escribía: todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Consideremos. Creo que es sencillo de repente decirnos: es que no sé qué hacer, no sé cómo terminar con esto. He aquí la clave. Nosotros nos conocemos. Adelante. Creo que es fundamental igual cuidar todo lo que vemos, todo lo que escuchamos y todo lo que hablamos también, porque del corazón pues salen todos los malos pensamientos, las malas acciones, los adulterios. Y bueno, yo pienso que lo fundamental está en eso, porque de eso es lo que alimenta tu mente, y en lo que alimenta es propicia una acción. Exactamente. Gracias. Bien, entonces es interesante cuidar lo que vemos, lo que escuchamos. Es indispensable. Bien, es tiempo de reconsiderar, es tiempo de sentarnos un momento y empezar a ver. Sería muy bueno que hiciéramos una lista de esos hábitos que estamos realizando y empezar a enumerar, o empezar a marcar los hábitos malos y empezar a cambiarlos por los hábitos buenos, que en este caso sería leer la Biblia todos los días. ¿Sí? Bien. Vamos a una pausa.